José Bernabéu es posiblemente uno de los científicos valencianos y españoles de más proyección en todo el mundo. Ha trabajado muchos años en el CERN, pero bueno, cualquiera que haya tenido relación con el mundo de la ciencia, de la física especialmente, conoce su nombre y sus investigaciones. Bueno, ha sido premio Jaume I, premio de físicas, la medalla de la Real Sociedad Española de Físicas y un largo etcétera. El otro día, señor Bernabéu, viendo su currículum, que son, imagino que muchas cosas no las ha puesto, son 50 folios, veía, la verdad es que ha aprovechado bien el señor Bernabéu el tiempo. Bueno, digamos, yo tengo una dedicación a un campo, otras personas lo tienen a otro campo, y yo creo que en todos los sentidos hay que buscar siempre la excelencia. Aquí ha salido algún tema de algunas personas que orientan su actividad pues de manera que no siempre es la más idónea para la sociedad, y desde la ciencia pensamos que la ciencia es cultura, tiene repercusiones tecnológicas, tiene repercusiones sociales, y efectivamente el mundo actual es inconcebible sin un desarrollo científico apropiado. Ahora, he visto que usted, cuando era un estudiante de físicas, en los años 60 ya estuvo en el CERN, cuando sería una cosa muy diferente, ¿no?, a la que es ahora. Bueno, el CERN se creó en el año 1954, cuando Europa estaba desgarrada después de la Segunda Guerra Mundial, con ese conflicto entre los distintos países, y fue Niels Bohr, uno de los constructores de la mecánica cuántica, la gran revolución científica del siglo XX, quien efectivamente movió a todos los responsables de política científica de los diferentes países para que Europa volviese a renacer en ciencia, cuando después de ese desgarro pues había quedado prácticamente desmantelada científicamente, con las emigraciones masivas de los grandes científicos, sea a Estados Unidos o a la entonces Unión Soviética. Y bueno, la idea del CERN fue realmente extraordinaria. Pensemos que en 1954 ni siquiera existía aquellas primitivas ideas de tener un mercado del carbón y del acero. Vamos, es la primera parte. En ese momento ni siquiera esas ideas estaban presentes. Y ya desde la ciencia hubo ese europeísmo que ha dado unos frutos extraordinarios. En los años 60, es para entender un poco en relación a lo que usted ha preguntado, Vicente, y es que en los años 60 el gobierno de entonces, de la dictadura franquista, pues efectivamente pensó que entrando en organismos de todo tipo europeos se abrirían también las puertas a un reconocimiento político y de mayor envergadura total. Y efectivamente hubo unos años, en los años 60, que España pertenecía al CERN. Quizá a lo mejor no debería decir esto siendo científico, pero creo que en aquel momento de manera equivocada, porque no se daban las condiciones en este país para poder aprovechar, digamos, el pertenecer al CERN. Bueno, a mí me tocó que como en aquel momento éramos unos poquitos, piensen que en los años 60 había 4 facultades de física en toda España: Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Y bueno, pues efectivamente en el programa de los estudiantes de verano del CERN, pues estuve 2 veranos enteros. Ahora eso es prácticamente imposible, el estar 2 veranos enteros para los estudiantes europeos. Digamos, hay unas 100 plazas de Summer Students para toda Europa, o sea que se sale, digamos, en estos momentos incluso 7 o 8 estudiantes de verano en España. En España no, españoles en el CERN, bueno, en esa situación. Vamos a entrar en materia y especialmente lo que se refiere al CERN, porque saben que el pasado 4 de julio se hacía pública la noticia en el que el CERN había encontrado, y pongo las comillas, porque incluso cuando se anunció, se anunció con la boca grande, pero con la mirada pequeña, en el sentido que incluso decían que había que terminar de comprobar si lo que se había descubierto era cierto. Pero yo creo que lo mejor es que oigamos la noticia, así la dio Euronews, y hacía público este descubrimiento que es comparable a la llegada del hombre a la Luna. Creo que la tenemos. Con estas palabras, el director del CERN,
confirmaba este miércoles el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que podría ser con un 99% de fiabilidad el bosón de Higgs, la llamada partícula de Dios. Rovdite Hoya se mostraba exultante al presentar el descubrimiento. Es un hito, creo que podemos estar orgullosos y contentos, pero es el principio. Y creo que puede tener implicaciones globales en el futuro, llega en el momento exacto. Creo que podemos ser muy optimistas. Ha sido un momento emocionante sobre todo para el teórico Peter Higgs, que hace 40 años formuló la posible existencia del bosón al que da nombre. Una búsqueda de toda una vida o de varias. El investigador no pudo retener las lágrimas. Estoy sorprendido de que haya sucedido estando yo vivo. Nunca pensé que pasaría durante mi vida. Sobre todo al principio, porque al principio la gente no sabía qué teníamos que buscar. Este bosón completa la teoría estándar que describe el funcionamiento interno de los átomos. La dificultad para rastrearla y la gran cantidad de energía necesaria para descubrirla ha hecho fundamental la enorme infraestructura del Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra. Esta noticia, repetimos, se producía el 4 de julio pasado. En este momento el acelerador está desmontado porque lo están ampliando, necesitan más potencia. Comparábamos antes, señor Bernabeu, esto con la llegada del hombre a la Luna. ¿Es una buena comparación? ¿Le parece que...? Bueno, como yo me dedico a física fundamental, yo diría que es de mayor trascendencia, desde el punto de vista de lo que llamamos el avance del conocimiento. Digamos, la llegada del hombre a la Luna significó un hito desde el punto de vista tecnológico y del control de las condiciones en que se podría manejar y viajar en los satélites, pero desde el punto de vista de lo que significa consolidar un esquema de conocimiento de la estructura de la materia, yo creo que esto es de mucha mayor trascendencia. Tengo que decir que, bueno, como sucede muchas veces, y bueno, quizá no hay que poner una carga de profundidad en lo que voy a decir, bueno, se ha puesto mucho énfasis al anunciar la noticia del descubrimiento del bosón de Higgs, pues en determinadas nomenclaturas, adjetivos que no tienen nada que ver con la ciencia, como la partícula de Dios, o que completa un esquema, pero sin dar las razones. A mí me gustaría quizá, bueno, intentar comunicar por qué se considera que esto no es una partícula más. Esto no consiste en haber encontrado un ingrediente nuevo en los constituyentes elementales de la materia, sino que esto tiene un significado muchísimo más profundo que el de haber encontrado una nueva partícula fundamental. Y bueno, en cualquier momento, pues a través de la tertulia podemos hablar precisamente de esa cuestión, de por qué, digamos, hay tal agitación, tal entusiasmo entre la comunidad científica. De todas maneras, señor Brown, nos preguntamos, teóricamente ya conocían la existencia de la partícula. ¿Por qué es tan importante que se haya podido comprobar? Bueno, vamos a ver. La ciencia no consiste en la llamada filosofía natural del anterior, digamos, a los años 1500, 1600, en que se desarrolló el método científico. El avance científico solo es posible cuando hay esa combinación de teoría y de experimento. No vale ninguna teoría como ciencia si no demostramos que la naturaleza sigue ese camino. Digamos, es para describir el comportamiento natural, no meramente especulativo. Por contra, también todo un conjunto de datos sin organizar, meramente, como decía Rutherford, una colección de sellos, tampoco es ciencia. Digamos, hace falta esa imbricación entre teoría y experimento de tal manera que seamos capaces de, si ha habido datos, sintetizar lo que significan esos datos. E incluso, eso sería lo que llamaríamos un análisis del fenómeno que ha existido. Pero después, más tarde, también incluso entender por qué hay determinadas fuerzas o interacciones que hacen que el comportamiento que tiene la naturaleza sea el que es. Históricamente, vamos, de los comienzos de la ciencia moderna, en el siglo XVI, hace ya, pues bueno, 500 años, vamos a poner, redondeando, pues efectivamente con las ideas de Galileo y Newton se consolidó
lo que significaba el método científico. Y hay un ejemplo que realmente creo que lo define de manera maravillosa, y es en el conocimiento del sistema solar. Hasta ese momento había una interpretación del sistema solar en términos de que el hombre, y por lo tanto el planeta Tierra, cuando digo hombre quiero decir el ser humano, en este sentido, no tiene otro significado. El ser humano, y por lo tanto el planeta Tierra en que habita el ser humano, es el centro del universo. Y si es el centro, pues había que explicar el movimiento de todos los demás astros, incluido el Sol, además de todos los demás planetas, alrededor de la Tierra. Había un sistema para explicar eso, y eso se puede hacer, que es el sistema tolemaico, pero extraordinariamente complicadísimo, para poder describir esos movimientos si queremos poner a la Tierra como centro. Bueno, efectivamente el cambio copernicano, y lo hemos incorporado al léxico de cuando hay una revolución en algún sentido, y no solamente científica, decimos que se ha producido un cambio copernicano en ese tipo de fenómenos o de estudios que se tengan que realizar, cuando se entendió que los movimientos eran extraordinariamente sencillos de interpretar a partir de los datos si era el Sol el que poníamos como punto central. Los datos eran de Tycho Brahe. La interpretación a partir de las ideas de Copérnico y Galileo de que el sistema solar había que explicarlo en términos del Sol, era el planeta que tenemos ahí, como un centro de referencia, solamente como referencia, no es que sea el centro de nada, de importancia, sino como referencia, eran mucho más sencillos, fue Kepler. Y solo después, bueno, pues a partir de la síntesis de las leyes de Kepler, de entender cómo era el movimiento de los planetas, incluido la Tierra como planeta alrededor del Sol, Newton fue capaz de entender cuál sería el principio de gravitación universal que, asómbrense, aún hoy, en el siglo XXI, para los niños de la escuela, es difícil de entender que sea la misma fuerza la que es responsable que de un objeto aquí en la superficie del planeta Tierra caiga al suelo y de que los planetas se muevan alrededor del Sol. Es el mismo fenómeno. Y parecen, sin embargo, que son fenómenos que no tienen nada que ver uno con otro. Eso es el avance de la ciencia. Ser capaces de sintetizar con una sola ley, la ley de gravitación universal, el poder entender fenómenos que aparentemente no tienen nada en común. Que caiga una piedra al suelo, en la superficie de la Tierra, y que los planetas se muevan dando en órbitas alrededor del Sol. Bueno, después de este experimento, ¿qué fronteras o qué puertas abre para la ciencia a partir de ahora? El experimento del CER ha sido posible porque efectivamente se han dado las condiciones, no solo científicas, sino también tecnológicas, en este campo frontera, tienen que darse también esas condiciones para que podamos avanzar en digamos, instrumentos que permitan penetrar en el corazón de la materia a distancias cada vez más pequeñas. Y efectivamente en las últimas décadas se había desarrollado el llamado modelo estándar, que se ha comentado en la presentación que han hecho, sobre cómo se organiza la materia a nivel fundamental. Es decir, lo que llamamos constituyentes elementales de la materia y las fuerzas, interacciones, decimos interacción entre ellas, que son responsables del comportamiento que tiene esa materia. A veces se dice los constituyentes son como los ladrillos que forman parte de algo, y las interacciones son el argamasa que es capaz de mantenerlos unidos o en interacción esos diferentes constituyentes. Ese modelo está basado, como muchos otros esquemas teóricos en la ciencia fundamental, en lo que llamamos principios de simetría. Y esto es uno de los grandes avances en la física del siglo XX. Entender cómo podemos entender el comportamiento de los sistemas naturales a partir de principios de simetría en las leyes. Cuidado al hablar de simetría, porque una simetría normalmente, en general, entre el gran público, pues se piensa en simetría de los objetos, maravilloso desde el punto de vista estético,
que uno pueda tener situaciones más simétricas o asimétricas. En otros casos la belleza puede estar asociada con las asimetrías, ¿no? Y bueno, pues efectivamente eso tiene que ver con, digamos, qué sucede con los objetos cuando se hace una determinada operación. Entonces, tenemos un cubo es simétrico, pues sí, porque si lo giro con un determinado número de grados, pues resulta que después de girarlo lo veo igual. Pues entonces ese objeto es simétrico. Cuando en física se habla de simetría, no se habla de eso, se habla de simetría de las leyes que gobiernan el comportamiento de la naturaleza. Pero la idea es muy parecida. Las leyes naturales lo que hacen es darnos una conexión entre las distintas magnitudes que nosotros podemos medir de la naturaleza. La ley relaciona las distintas magnitudes. Por ejemplo, pues en el esquema ya clásico, por qué determinado objeto, si ha sido preparado de una manera, tiene una trayectoria bien definida. Bueno, pues esa relación que existe para que tenga una trayectoria bien definida, eso es producto de una ley física. Si sobre esas magnitudes que aparecen en la ley se las transforma y después de transformadas la ley sigue siendo igual, aparece igual, decimos que hay una simetría. Bueno, ¿por qué digo eso ahora? Porque, bueno, esto que era una curiosidad quizá en el contexto del mundo clásico, en la ciencia fundamental actual es un ingrediente muy importante, porque hemos llegado a entender que efectivamente esos principios de simetría son los que al final gobiernan las leyes. Y el modelo estándar que se ha presentado aquí para entender cómo son esos constituyentes y cuáles son las fuerzas, pues el modelo estándar está basado en un principio de simetría. Y el principio de simetría tiene que ver con algo que en última instancia es bastante cotidiano a todos nosotros, y es cómo se comportan las cargas responsables. En el caso de las interacciones electromagnéticas estamos aquí en algo que sería impensable si no hubiese habido un desarrollo científico en el siglo XIX en electromagnetismo, que llevaba como consecuencia de que había emisión de ondas electromagnéticas como radiación. ¿Cómo es posible que algo se propague sin que tengamos ni cargas ni corrientes a través del espacio? Bueno, pues efectivamente se puede entender hoy el electromagnetismo a través de un principio de simetría y que da explicación de por qué hay cargas eléctricas, en ese caso responsables. Bueno, pues con ese principio se puede generalizar para que efectivamente esa generalización me dé una explicación del comportamiento de todas las interacciones que tienen las partículas elementales. Es generalizar un principio de algo que es muy familiar para nosotros, que son los fenómenos de tipo eléctrico y magnético, el electromagnetismo. ¿Qué sucede? Que efectivamente ese principio de simetría con el cual explicamos, y ha habido experimentos no solo en el CERN, como laboratorio, digamos, más importante en estos momentos en el mundo, sino también en muchos otros laboratorios, durante las últimas décadas se ha comprobado que, digamos, los principios en los que se basa el modelo estándar funcionan. Ahora bien, resulta que funcionan para explicar cuáles son las fuerzas entre esas partículas elementales, pero el principio de simetría solo es exacto si las partículas no tienen masa. Es decir, son inmateriales. ¿Cómo qué? Pues como los fotones de esa radiación electromagnética que se propaga desde una antena emisora aquí a una antena receptora en cualquier domicilio de cualquier receptor. Esa propagación tiene lugar a través de partículas inmateriales, sin materia, sin masa, los fotones. Bueno, pues el principio de simetría en que se basa el modelo estándar nos dice que todas las partículas deberían ser así. Eso es evidentemente falso. Pues si no, no tendría por masa, lo que tenemos, claro. ¿De acuerdo? Pero bueno, alguna explicación ha de tener que a pesar de que las partículas constituyentes elementales de la materia, desde el electrón al protón, el electrón en la corteza de los átomos, el protón en el núcleo de los átomos, todas las partículas tienen masa, cuando tengo que explicar cuáles son las fuerzas que hay entre ellas,
responde a un principio de simetría de las leyes, en el sentido que he dicho, que es solo exacto ese principio de simetría si las partículas no tuvieran masa. Aquí viene el bosón de Higgs. Es decir, eso quiere decir que el origen de la masa, el origen de la materia, de que las partículas tengan masa, tiene que venir a través de un nuevo mecanismo que rompa esa simetría. Y en física, si la ruptura de una simetría se produce de una manera definida y no caótica, eso es incluso más importante que la existencia de la simetría por sí misma. Me estoy extendiendo un poquito de aquello, pero quería presentar el debate un poco en el sentido que decía antes. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? O sea, sería algo así como el cemento de la materia. Efectivamente, el bosón de Higgs es lo que quedaría como remanente, como un fósil, como una señal que nos queda de que efectivamente el mecanismo por el cual se genera la masa desde las partículas elementales, por qué las partículas tienen masa, el origen de la materia, efectivamente es a través de una ruptura de esa simetría que es la responsable de que las partículas interaccionen entre ellas. Bueno, esto era una idea teórica extraordinariamente atractiva, y hay que decir que, por una vez, no siempre se ha acertado, porque entre los objetivos que tenía el planteamiento de un acelerador como el LHC del CERN, el número 1 era efectivamente estudiar si efectivamente el origen de la materia se produce a través de un mecanismo de ruptura de simetría, que es el llamado el mecanismo de Higgs. Por cierto, que aunque lleva ese nombre y se ha generalizado para Peter Higgs, digamos, hay que dar el mérito no solo a Peter Higgs, sino también al mismo nivel a Braut y Englert. Digamos, hay dos trabajos, uno por Braut y Englert y otro por Peter Higgs, casi simultáneos, y que efectivamente de manera independiente plantearon esta cuestión. Lo que pasa es que, bueno, a veces se generaliza con un nombre. A ver, el profesor San Martín, que sé que es un apasionado de estas y otras cuestiones, pero imagino que de esta, ¿qué quería preguntarle al señor Bernabeu? No, más que preguntarle, como este es un programa de amplia audiencia, amplia, ¿no? Amplia. Sí. Pues lo que me gustaría es que explicaras, sin ningún tipo de tecnicismo, exactamente por qué el bosón es la partícula de Dios. Sin ningún tipo de tecnicismo, no metasimetrías. Creo que debo de decir que Dios, en principio, no tiene nada que ver claro con que no, esto. pero ¿por qué la llaman así? Digamos, el nombre vino por una mala traducción en un momento determinado de que, bueno, sabéis que en inglés Dios es God. Sí. Bueno, y del God, el good comportamiento, sin entrar en todos los detalles, en una ocasión un científico habló de cuál sería el avance fantástico, digamos, desde el punto de vista de comprensión de la materia. Y bueno, pues ahí, aunque nunca quedó completamente aclarado, si no se le escapó, bueno, podríamos decir que es como la partícula de Dios en el sentido de que efectivamente da explicación del origen de la materia, tal como estaba comentando antes. Y bueno, como normalmente en las noticias, pues lo que se busca también es que quede algo como remanente también en la sociedad de cómo identificar ese descubrimiento, pues en vez de hablar del bosón de Higgs, pues se habla de la partícula de Dios. Pero no me gusta. Oye, ¿cómo se genera? No me gusta que se hable en eso. Sí, pero ¿cómo se genera la materia? Sin simetrías. ¿Cómo se genera? Efectivamente hay algún esquema que se puede entender. De la misma manera que el campo electromagnético, hoy día entendemos el comportamiento de los fenómenos a nivel fundamental en términos de partículas y campos. El campo es, el mejor ejemplo que puedo poner siempre es, o el campo gravitatorio, de que efectivamente es el responsable de que a distancia pues se note una interacción. No existen interacciones a distancia. Hay algo que se propaga desde un cuerpo, el Sol, a un planeta, la Tierra,
para que efectivamente la Tierra se vea obligada a orbitar alrededor del Sol. Hay un campo gravitatorio. O efectivamente, ¿por qué dos partículas cargadas pues sientan entre ellas una interacción? Eso que se aprende en la escuela: si tienen el mismo signo las cargas se repelen, si tienen signos opuestos se atraen. Bueno, ¿por qué hay una interacción? Esa fuerza entre las partículas cargadas es porque hay un campo. Es el mismo campo electromagnético que estamos hablando cuando se emite radiación desde una antena emisora. Y también la interacción está presente ahí. Bueno, pues efectivamente en el caso que corresponde al origen de la materia, también se puede dar una explicación en términos de un campo subyacente en todo el universo, de tal manera que la presencia del bosón de Higgs lo que hace es que automáticamente todas las partículas se aglutinan alrededor del bosón de Higgs. Digamos, al bosón de Higgs, al atravesar digamos, ese mundo, ese campo de las partículas que hay, pues se aglutinan. ¿Qué quiere decir eso, que se aglutinan? Que adquieren masa. Digamos, ese sería un modelo que permitiría entender por qué el bosón de Higgs es el responsable, lo que nos queda como señal de que efectivamente ha habido un mecanismo. En última instancia, como antes he intentado explicar, lo que se produce a través de esa interacción del bosón de Higgs es que el principio de simetría que rigen las leyes del modelo estándar se rompe en las interacciones de ese sector, el del bosón de Higgs. En las demás está, pero ahí se rompe. Y efectivamente es a través de él que se adquiere masa. Antes he dicho que la simetría solo existía de manera exacta si las partículas no adquirían masa. O sea, este señor era el responsable de que adquieran masa y de que haya esa ruptura de simetría. Marta Quirón. Sí, yo creo que también la gente lo que le despierta mucha curiosidad es un proyecto de esta envergadura con una inversión tan grandísima. El hallazgo es impresionante, yo creo que eso todos lo llegamos a entender por ese inicio de la materia, ¿no? Por ese principio, pero la cuestión es, ¿y ahora qué? O sea, me refiero, ¿qué nos aporta de cara al futuro? ¿Qué ventanas se nos abren de investigación de cara al futuro? De cosas que puedan revertir en beneficio de la humanidad, que a fin de cuentas es lo que se supone que se tiene que perseguir con una investigación de estas. Muy bien, vamos a ver. La investigación en física de partículas es una investigación que llamamos de ciencia fundamental, que corresponde a ese esquema de que efectivamente el objetivo como tal es el avance del conocimiento. Diríamos, yo añadiría, sin más. Es decir, lo más sublime que puede tener el ser humano es ser capaz de explicar cuáles son los misterios que tiene la naturaleza. Como se ha señalado muchísimas veces, lo asombroso de todo es que exista la ciencia. Es decir, que seamos capaces de dar un orden, unas leyes, un razonamiento, una explicación de cómo se comportan los fenómenos en la naturaleza. Eso es lo que corresponde a ciencia fundamental. Si digo esto, es para añadir ahora lo siguiente. Efectivamente, visto así, la ciencia es cultura. Y tiene que contribuir a la cultura como tal. Y ese es el objetivo más importante, contribuir al avance del conocimiento. Eso implicaría que preguntas como las que ahora acaba de comentar, bueno, no tendrían por qué ser respondidas, pero las respondo. Es decir, lo que es extraordinariamente asombroso es que además de ser cultura y de provocar ese avance de conocimiento en las leyes básicas, no estamos hablando ahora de un fenómeno que corresponde a que, siendo un fenómeno complejo, de un cuerpo muy complicado, bueno, pues ahora hayamos descubierto cuál es la estructura que tiene ese objeto complicado. No, estamos hablando de cuáles son las leyes, decimos, básicas, fundamentales, en ese avance del conocimiento. Lo que es asombroso es que, además de eso, efectivamente eso tenga repercusiones de tipo económico, de tipo social, de tipo médico, extraordinariamente importantes. Desde hace muchas décadas ya ha habido estudios económicos de cuánto revierte a la sociedad
en este caso europea, aunque ahora ya podríamos decir mundial. En los últimos tiempos, pues efectivamente estamos en una situación globalizada donde no se puede hablar ya ni siquiera de que el CER es el laboratorio europeo, aunque lo es el laboratorio europeo, sino que hay efectivamente de todo el mundo pues se está participando ahí. Bueno, pues ¿cuánto revierte desde el punto de vista económico a la sociedad, desde los primeros momentos en que los estudios se hacían en los países europeos? Ahora después diré de qué manera revierte. En relación con la inversión en el CER que hacen los Estados miembros del CER, en estos momentos 20 Estados europeos. Bueno, la proporción es típicamente de 5 a 1. ¿Cómo se mide el impacto económico? Bueno, pues los especialistas son capaces de explicar todos los detalles, pero eso incluye no solamente las, digamos, lo que revierte de manera directa, por ejemplo, en avances tecnológicos, ahora puedo hablar un poquito de eso, sino también de cuánto significa para determinado tipo de empresas que están trabajando en esos campos de tecnología punta, lo que se llama el valor añadido. Es decir, haber colaborado con el CER, haber participado en proyectos conjuntos, el tener, digamos, esa información de primera mano de cuáles son las tecnologías que son necesarias para desarrollar esos experimentos. Todo eso, desde el punto de vista empresarial, es un beneficio considerable, en términos de ese punto que se llama el valor añadido. Sí. Profesor, lo digo por ir más rápido. Por cierto, Marta, España tenemos algunas facturas sin pagar al CERN. La cuota de los últimos años no estamos al día, parece ser. Bueno, si acaso podemos hablar de eso, pero... Pues que paguen. Pues que paguen. Bueno, sí. Efectivamente, esto también podríamos decirlo, pero quiero terminar un poco con la pregunta. Diga. Sí, era un poco por las líneas de investigación que se podían abrir ahora. De tipo económico, tecnológico y médico son considerables. Y desde el punto de vista de la propia investigación científica, ahora sabemos, que va un poco por ahí la pregunta tuya, desde la propia investigación científica, ahora sabemos por dónde tenemos que dirigir el futuro de la investigación. A veces a mí me gusta comentar que toda nueva instalación, como ahora es el LHC del CER, no es solo para descubrir las respuestas que la naturaleza nos da a las preguntas que ahora somos capaces de hacer, sino que nos permitirá decir y formular de manera correcta cuáles son las preguntas que tenemos que hacer en el futuro. Y ese es el punto más importante desde el punto de vista de la investigación. Es decir, ahora sabemos que efectivamente esa idea, que estaba presente teóricamente, como se ha recordado aquí, de cómo se podía generar la masa de las partículas, es una idea correcta. Bueno, por cierto, que aún no sabemos al 100%, incluso en estos momentos que el LHC del CER va a tener una parada de 1 año y medio largo para llegar a más altas energías, aún no sabemos si este es un bosón de Higgs único o existe, digamos, alguna variedad dentro del modelo estándar de las partículas para que efectivamente, bueno, pues pueda haber un nuevo tipo de fenómenos, que no sea solo, como se ha dicho alguna vez, cerrar el modelo estándar. Eso no nos gusta a los científicos. Las teorías no deben ser consideradas cerradas nunca. Nunca, nunca. A ver, Carlota, ¿qué querías preguntarle? Bueno, yo primero agradecer a Vicente el que nos haya puesto un lujo como este. Yo lo agradezco mucho. Yo cuando estudiaba la física era la asignatura para mí maldita porque mi mente era una mente mucho más primaria que era incapaz como de comprender. Yo sacaba muy buenas notas en todo, pero la física era como mi punto negro. Pero yo que... ¿Puedo hacer algún comentario sobre eso? Sí, me la explicaron mal. No me puedo creer, no me puedo creer, uno, que la física no sea atractiva al estudiante. Dos, que digamos un buen estudiante efectivamente falla en física. Es un buen estudiante. Es decir, ni una cosa ni la otra. Quiere decir que en el sistema hay algo que probablemente no lo estamos haciendo. Creo que el método de enseñanza... Descubriremos el bosoncito por el que yo no aprendía la física. Todavía no sabemos cuál es, pero yo la física siempre me costó mucho. Pero lo que yo he entendido, lo que usted ha dicho,
yo lo voy a verbalizar a mi manera, que es una manera ¿Nos básica. hablamos de tú aquí? O Vale, nos hablamos? mejor. ¿Vale? Mejor. Mi manera es muy básica, pero yo lo que entiendo es que los principios en ciencia rigen las leyes. Las leyes es lo que nos permite entender por qué pasan las cosas y prever Perfecto. cómo van a pasar. Excelente estudiante de física. Pero es porque usted es un buen profesor. Bueno, o de Entonces, filosofía de la ciencia. Exacto. Y después es epistemología. Es decir, cómo se produce palabras el raras que la conocimiento. gente no entiende. Bueno, No, entonces, las palabras lo digo por teoría del conocimiento. Que es eso, ¿eh? eso me ha gustado a mí, las fronteras del conocimiento. Entonces, lo que yo entiendo es que los principios que rigen esas leyes y que los teníamos como inamovibles, como el de simetría, el bosón lo que hace es decir, existe algo que rompe el principio y permite que todo pueda cambiar. Es decir, Que todas las partículas tengan masa. sí, ¿Por qué pero existe la que materia? eso es más abierto, en el sentido de que te permite como una mirada diferente a muchos aspectos que Perfecto. hasta ahora teníamos cerrados, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he entendido. ¿He provocado yo, con lo que he dicho, esa reflexión Sí. que acabas de hacer? Claro. Pues estoy contentísimo, porque me parece muy correcta. Vale, entonces a mí me fantástico. apasiona porque yo estudié ciencias. Ya no digo más. Vicente, a mí me miras con el dedo así, yo me asusto. Continúa. Lo que ocurre es que se nos va a pasar el programa completo y la verdad es que hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero. Por ejemplo, ¿por qué España no ha pagado al CER? ¿No? Bueno, Se ha comentado. Que pague. No, que no ha Vicente, pagado, que nos pague. imaginamos por qué. Es porque no tendrá dinero para hacerlo. Pero hay cosas en las que hay que robar el dinero si no lo tienes. Pero Estoy incluso, diciéndolo a fíjate, lo bruto, el ¿eh? director del CERN estuvo, creo que el viernes, en Oviedo. La semana pasada. Sí, La semana estuve pasada. En Oviedo. Sí, E daba incluso disculpaba, entendía, quiero decir, que tampoco se mostró muy duro con este retraso de la Ya, pero factura ¿sabes qué? española. Bueno, vamos a ver. Como yo no tengo una responsabilidad, digamos, de tipo gestión. ¿Puedo como decir yo tiene- una cosa en su lugar? ¿Eh? ¿Me dejas que diga una cosa por ti? Sí, dímela. Un país, hay cosas que no puedes no hacer, no puedes no pagar. Entonces, gente como este señor maravilloso y otros que están en el CER, son los que posibilitan que el mundo tenga posibilidad de tener una esperanza. Entonces, por favor, que se lo pidan a Mancio Ortega. Bueno, el del principio, no lo sé cómo hay que hacerlo, es pero hay que necesario, buscar el dinero. Que no es necesario, porque el dinero en España hay mucho. Pues que lo den sino los que que lo lo diga el tienen. sistema financiero, al que le hemos dedicado muchos millones de euros. Ya, O pero los eso es- intereses del Valencia. A lo mejor con los intereses Bueno, que hemos pagado de la deuda del Valencia se Bueno, podía pues, cubrir a ver, el CER. ¿Cuál es la explicación? Muchas otras cosas. Y Sí, además Bernardo. hay que decir algo, particularmente en el caso de España. Digamos, de aquella época que has comentado, Vicente, sobre cuando fui estudiante de verano y en el CER, y bueno, incluso he añadido, ya he dicho, quizá no lo debería decir, pero bueno, lo he dicho. Creo que en aquellos momentos no se daban las condiciones en España para rentabilizar la pertenencia al CER y se hizo por motivaciones puramente políticas y nada más. De hecho, al cabo de unos pocos años se salió, aún recuerdo el ministro de Información de entonces anunciando la salida del CER en el año 68 y solamente ya después en la democracia española se entró con las garantías de que habría un desarrollo científico dentro del país acorde para que se pudiera aprovechar las instalaciones del CER. Fue en el año 83, ya con la democracia en España, cuando se volvió a entrar en el CER, pero ya en otras condiciones, en el año 83. Bueno, eso yo creo que yo había estado durante 7 años, en la época en que España no era miembro del CER, como staff del CER, en la División de Física Teórica del CER, en la década de los 70. Pasé allí la mayor parte de la transición española, también tengo que decirlo, en esas circunstancias. Y estoy hablando de hace 40 años. La situación científica de hace 40 años en España era lamentable. Desde el que inventen ellos de determinados momentos a otras situaciones. Tengo que decir que en media, yo podría ser muy crítico con determinadas decisiones concretas, pero en media creo que la política científica española desde los años 80
hasta hace poco, ha sido muy aceptable y hemos tenido una pendiente positiva. Me gusta comentar que hace unos pocos años, cuando España en unos Juegos Olímpicos quedó en el puesto 13º, casi se echaron castillos de fuegos artificiales en España. Hay campos de la ciencia en España en estos momentos, uno de ellos la física de partículas o física de altas energías, en que todos los análisis y rankings internacionales dicen que España está en el puesto 9º del mundo. Eso no se puede conseguir por mucha inversión de golpe que se quiera hacer en 2, 3 años, 5 años. Eso necesita, digamos, un caldo de cultivo continuado, que haya permitido que de las condiciones lamentables en que nos encontrábamos en los años 70, y bueno, no estoy hablando desde el punto de vista personal, porque ya digo que bueno, yo estaba en el CER, era un privilegiado, tenía un puesto de estar en el CER, bueno, decidí volver a España en un momento determinado y bueno, pues efectivamente ha sido posible ese desarrollo porque ha habido una política científica, yo creo que entendía que la inversión en ciencia era una inversión rentable y que esa inversión solo se podía tener lugar no como determinados manipuladores de la economía hacen, que es con dientes de sierra. Los dientes de sierra en ciencia no sirven para nada, solo para destrozarla. Es decir, hay que llevar mucho cuidado, y lo hemos transmitido por activa y por pasiva, a que en estos años de incertidumbre de todo tipo que tenemos en un país como España, en la inversión en ciencia caiga de la manera que está cayendo. Porque